el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Todas estas 2 semanas la palabra de Dios ha estado orientada a la predicación. Ha estado orientada a que no es fácil. Usted pone a repasar todas las lecturas de esta semana que ha pasado y se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios nos ha ido enseñando, cómo la palabra de Dios nos ha ido orientando, cómo la palabra de Dios nos está preparando para que seamos personas que no nos importen las calumnias, los cuentos, la mentira, los engaños, las palabras de los demás. Que seamos auténticos testigos de la palabra de Dios. ¿Cuántos testigos hacen falta en este mundo? Tan lleno de miedos al qué dirán, a lo que la gente piensa, a lo que la gente habla. Ustedes pueden ver que la gente tiene miedo de las cosas de Dios y pena de las cosas de Dios, pero de las cosas del mundo, no. Hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Todos: te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. ¡Aleluya! Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. ¡Aleluya!
Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. ¡Aleluya! Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica que se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros.
Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos ilumine, pidiéndole al Espíritu Santo que guíe nuestra reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Les habla el padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes a diario están escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios con respecto a lo que toda esta semana la palabra de Dios nos ha ido hablando, a lo que toda esta semana la palabra de Dios nos ha ido enseñando. Después de la resurrección de Jesucristo, los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios. Veíamos Hechos de los Apóstoles capítulo 3 de la semana pasada, cómo Pedro y Juan iban al templo a hacer oración, y al hacer oración en hora vespertina, sucedió que se encontraron en la puerta a una persona enferma, paralítica, tullida, que pedía limosna. Ellos le devolvieron la salud en el nombre de Jesucristo. Luego podemos ver cómo la gente empezó a creer en Dios a través de este milagro. Y este milagro que sucedió fue grande, tan grande, que los judíos estaban acercando a creer en Cristo. Causó controversia entre los judíos, no les gustó. Se reunió el Sanedrín, mandaron a llamar a los apóstoles y lo metieron en la cárcel durante una noche. Al otro día lo sentenciaron y le dijeron: si ustedes siguen predicando en el nombre de Jesús, le vamos a hacer esto y esto. Pedro respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego lo soltaron. Como siguieron predicando, los metieron a la cárcel de nuevo. Vino el ángel, los liberó. Luego lo volvieron a llamar de por las buenas, los volvieron a enjuiciar, y Pedro y Juan dieron testimonio. La palabra de Dios hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27, y es continuación de esta semana. Cómo los apóstoles con valentía predicaban la palabra de Dios. Veíamos ayer, antier, tras antier, todos estos días, cómo lo hacían con valentía, cómo lo tenían como un compromiso y lo cumplían. A diferencia de nosotros, que no nos gusta escuchar, que no nos gusta predicar la palabra de Dios. Escuchen, en aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, le hicieron un reproche a los apóstoles. Vamos a ver si ese reproche era porque se estaban portando mal. Vamos a ver si ese reproche era por cuál era el motivo que reprendían a los apóstoles. Le llamaban la atención. ¿Cuál era el motivo por el cual los sacerdotes de ese tiempo, cuál era el motivo por el cual los sumos sacerdotes estaban reprendiendo, estaban reprochando, estaban corrigiendo a los apóstoles? Presten atención y vamos a ver si es por ese mismo motivo que a nosotros nos dicen no hables, cállate, nos reprenden. Vamos a ver si realmente somos apóstoles de Jesucristo o somos apóstoles light que no nos importa lo que dice Cristo. Escuchen. Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. ¿Por qué reprendían a los apóstoles? Porque estaban predicando en nombre de Jesucristo. ¿Por qué recorregían a los apóstoles? Porque estaban hablando en nombre de Jesucristo. Te pregunto, ¿por qué te regañan a ti? ¿Por qué te corrigen a ti? ¿Será que te corrigen y te regañan por lo mismo que los apóstoles? Cuando su mamá, hijo, lo regaña a usted, cuando su mamá lo corrige a usted, hijo, te corrige y te regaña por estar metido en el celular, por estar metido en la computadora, por estar metido en el televisor. Pero te corrige por leer la Biblia, te corrige por predicar la palabra de Dios, te corrige por hablar de Jesucristo, por hablar en nombre de Cristo, ¿verdad que no? ¿Se da cuenta cuál es la diferencia tan grande que tenemos nosotros los apóstoles actuales a los apóstoles del tiempo de Cristo? Que a ellos los corregían, que a ellos los regañaban por hablar en nombre de Cristo, por hablar de Dios. Y a ustedes y a mí, ¿por qué nos corrigen? ¿Por qué te regaña tu esposa, esposo? ¿Porque eres un grosero? ¿Porque eres un borracho?
porque eres un sinvergüenza, porque gastas el dinero en apuestas, porque haces cualquier cosa menos las cosas de Dios. ¿Se da cuenta que todavía, esposo, no eres discípulo de Jesucristo? ¿Se da cuenta que todavía no estás haciendo las cosas bien? ¿Se da cuenta que todavía te falta creer en Cristo? Esposa, ¿por qué tu esposo te corrige? ¿Por qué te corrige? ¿Por andar chismeando? ¿Por andar pintándote tanto? ¿Por gastar el dinero en tantas tonterías? ¿Por malgastar el dinero que es de la comida de la casa? ¿Pero alguna vez te ha corregido por leer la Biblia? ¿Alguna vez te ha corregido por predicar la palabra de Dios? ¿Alguna vez te ha corregido por hacer lo bueno? ¿Lo que Dios manda? No. ¿Y qué tipo de cristiana eres tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú si no te corrigen por las cosas de Dios? Te corrigen por cualquier cosa del mundo, pero no por las cosas de Dios. Escuchen. Pedro y los otros apóstoles respondieron: primero, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que esto nos quede grabado en este día. Lo primero que ustedes y yo debemos hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo primero que hacemos los seres humanos? Obedecemos a los hombres y después a Dios. Domingo, día del Señor. Tiempo de ir a la misa. Oración. Lectura de la palabra de Dios. Vamos a ver a quién obedece, si a Dios o a los hombres. Los hombres, ¿qué dicen? Domingo, tiempo de tomar miche, tiempo de descansar, tiempo de limpiar la casa. Domingo, tiempo de ir al parque, tiempo de salir a comer. Eso lo dicen los hombres. La palabra de Dios enseña que hay que santificar la fiesta. ¿Usted a quién le hace caso? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, Padre. ¿Ya vas a ir a misa hoy, domingo, día del Señor? ¿Ya te vas a confesar? ¿Ya vas a leer la palabra de Dios? ¿Le vas a prestar atención a lo que el sacerdote dice? ¿O vas a hacer lo que los hombres enseñan? Te vas de farra, te vas a parandear. Domingo, día de hacer esas cosas. Tenga mucho cuidado. Dicen los apóstoles verdaderos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. ¿Por qué los apóstoles predicaban y enseñaban con valentía? ¿Por qué los apóstoles exhortaban y guiaban al pueblo? ¿Por qué los apóstoles no tenían miedo de enseñar las cosas de Dios? Porque obedecían a Dios antes que a los hombres y eran testigos del resucitado, eran testigos de Cristo. Cuando ustedes y yo pasemos a formar parte de los testigos de Cristo, daremos el testimonio adecuado acerca de Dios, acerca del Señor. El domingo es el momento en que nos congregamos y vamos a la iglesia católica. El domingo es el momento en que ustedes y yo nos reunimos para darle la gloria a Dios en la iglesia, Efesios 3:20. En la iglesia que Cristo fundó, Mateo 16:18. Pero el domingo es el día en que ustedes y yo encontramos mayor ocupación. Dejamos de ser testigos de Cristo y empezamos a ser testigos del mundo. Testigos de las cosas. Hay que limpiar, hay que barrer, hay que cocinar, hay que planchar, hay que lavar, hay que trabajar, hay que ir al parque, hay que salir a comer. Cualquier excusa es apropiada para no ir a la misa. Hay que atender a la familia, me viene de lejos, hay que atender. Tenga cuidado, no eres testigo de Dios. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Cuando ustedes y yo somos testigos de Cristo, nos van a mandar a azotar. Nos van a azotar con lenguas, con calumnias, con engaños, con mentiras, con chisme, con falso testimonio. Nos van a tratar de quitar la fama o nos van a difamar con mentiras, con engaños. Nos van a golpear. Si usted va a ser testigo de Cristo, no crea que es fácil. Usted debe tener los pantalones amarrados, papá, para predicarle la palabra de Dios a sus hijos que le van a decir que no.
Usted debe tener los pantalones amarrados, mamá, para predicarle las palabras de Dios a sus hijos, que le van a decir que no. Para predicarle la palabra de Dios a su esposo, a su esposa, que le va a decir que no. Solamente un testigo es aquel capaz de dar la vida, que aunque le prohíban, que aunque le castiguen, que aunque le calumnien, que aunque levanten falso testimonio, que aunque le digan mentiras o le digan verdades, usted pueda callarse y siga predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos obstáculos nos van a colocar para que ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios? Para que usted y yo hagamos oración, recemos el Santo Rosario, leamos la Biblia, vayamos a la misa. Habrán muchos adversarios que quieran que ustedes y yo no nos acerquemos a Dios. Pero ustedes y yo, si somos testigos, daremos testimonio de Cristo. Y escuchen que para ellos no era fácil, para los apóstoles. Oigan. Oído al tambor. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y les soltaron. Siempre que hay una prohibición, una tranca, Dios te dará la libertad. Pero escuchen, ellos se retiraron del Sanedrín felices. Lo repito, ellos se retiraron del Sanedrín felices. ¿Por qué estaban felices los apóstoles reales de Cristo? De haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Los agarraron y le dieron una paliza fuerte. Los azotaron y ellos se fueron felices por haber recibido esos ultrajes en el nombre del Señor. Miren la diferencia entre un apóstol verdadero y un apóstol falso. El apóstol de Cristo que es verdadero se coloca feliz cuando lo azotan. Se coloca feliz cuando le impiden. Se coloca feliz cuando lo meten preso. Se colocan feliz de recibir cualquier ultraje en el nombre de Cristo. Sí. Oiga. Los apóstoles de hoy día no son iguales. Los discípulos de hoy día no son iguales. Padre, si yo me pongo a predicar la palabra de Dios en un movimiento de apostolado y se ríen de mí, yo me coloco bravo, me coloco brava y más nunca vuelvo a predicar la palabra. ¿Para qué? ¿Acaso yo soy payaso de alguien? ¿Acaso cualquiera se puede reír de mí? ¿No saben que yo soy fulano, soy sutano? Tonto, se van a reír de ti. Se van a reír de ti. Y cuando se rían de ti, sea la persona más feliz de la vida. Padre, es que yo le predico la palabra de Dios a mi hijo y me dice que yo soy el diablo, que yo soy Satanás, que no quiere escucharme, me corre, me tira a la puerta. Colócate feliz. Ese ultraje que estás recibiendo significa que estás cumpliendo con la misión. Padre, es que cuando yo le predico la palabra de Dios a mi esposo o a mi esposa, usted supiera cómo me pone mi esposa, se enfurece, se llena de furia. Padre, es mejor que yo no le hable de Dios porque esto parece que le mete, bueno, el que te conté, tú sabes, Padre. Colócate feliz, esposo, porque estás predicándole a tu esposa. Y si yo le llego a hablar a mi esposo, Padre, de la misa o de las cosas de Dios, él dice que no me va a dar más permiso de ir a la iglesia. Me insulta, me maltrata y me ha llegado hasta ofender, Padre. ¿Qué le parece? Colócate feliz. Porque el ultraje que usted está recibiendo, lo está recibiendo por la palabra de Dios. Y Dios se lo va a recompensar. A usted no lo van a azotar. A los apóstoles los azotaron. Y ellos salieron felices. Recuerden lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 11. Cuando los critiquen, los calumnien, levanten falsas acusaciones en contra de ustedes, alégrense, salten de contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Cuando a ustedes los ultrajen, cuando ustedes los maltraten por predicar la palabra de Dios, alégrense. Todas estas 2 semanas la palabra de Dios ha estado orientada a la predicación. Ha estado orientada a que no es fácil. Usted pone a repasar toda la lectura de esta semana que ha pasado y se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios nos ha ido enseñando, cómo la palabra de Dios nos ha ido orientando, cómo la palabra de Dios nos está preparando para que seamos personas que no nos importen las calumnias,
los cuentos, la mentira, los engaños, las palabras de los demás. Que seamos auténticos testigos de la palabra de Dios. ¿Cuántos testigos hacen falta en este mundo tan lleno de miedos al qué dirán, a lo que la gente piensa, a lo que la gente habla? Ustedes pueden ver que la gente tiene miedo de las cosas de Dios y pena de las cosas de Dios, pero de las cosas del mundo, no. Ustedes ven que sale una moda cualquiera. Una moda cualquiera, cualquier moda, que se cortan el pelo así, se lo arreglan, se lo levantan, se lo acuestan, bueno, cualquier tipo de moda que salga. Y salen todos los jóvenes de la misma manera, con el pelo desarreglado, con el pelo pintado. Sale la forma de vestirse toda puerca, toda cochina, toda estrambótica, mostrando todo, exhibiendo todo. Y salen las mujeres vistiéndose así. Sale la moda de los hombres con los pantalones a media nalga abajo. Y salen los hombres así. ¿Eso no le da pena? ¿Eso no le da vergüenza? Sale la moda de que los jóvenes estén tomando miche, fumando droga. Y usted encuentra jóvenes en las calles tirados, fumando, tomando. ¿Eso no le da pena? ¿Eso no le da vergüenza? Escuche. Pero sale la predicación de la palabra de Dios, que ustedes y yo debemos ser testigos, debemos hablar, debemos orientar, debemos enseñar, debemos predicar, debemos ser esas personas que llevemos la palabra de Dios a todo el mundo, de manera especial a nuestra casa. ¿Y eso sí nos da pena? Que un joven hoy día cargue la Biblia y se la lleve a su catequesis, a la iglesia, le da pena. Pero que un joven hoy día ande drogado y ande tomado, eso no le da pena. Que un hombre ande con la palabra de Dios para donde quiera que vaya y la esté leyendo y la esté predicando, le da pena. Pero que a un hombre lo agarren robando, que a un hombre lo agarren en vicios, eso no le da pena. Que una mujer predique y lleve la palabra de Dios, le da pena. Pero que una mujer la agarren por allá en cosas que no debe de ser, hablando y chismeando, eso no le da pena. Entonces, ¿somos testigos o no somos testigos de la palabra de Dios? La palabra de Dios hoy es clara y nos enseña, mientras que los jóvenes se han perdido en los vicios, usted papá, usted mamá, ¿qué está haciendo? ¿Le da miedo? ¿Le da pena? ¿Le da vergüenza enseñarle a su hijo, a su hija la palabra de Dios? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Solamente porque va a recibir ultrajes? ¿Solamente porque te van a regañar? ¿Solamente porque a usted le van a decir esto o aquello? No le prestes atención. No le prestes atención. Los apóstoles se alegraban, eran felices por predicar la palabra de Dios. Ustedes y yo en muchas ocasiones pasamos toda la vida triste predicando la palabra de Dios. Llevamos la palabra de Dios hasta con tristeza. El evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 21, del versículo 1 al 19. Y nos enseña a Pedro como papa, como pastor, como el que apacienta, como el que guía. Ustedes en muchas ocasiones han escuchado que los hermanitos evangeliquitos andan diciendo que no hay cita bíblica que diga que Cristo dejó un papa. Eso lo dicen. Que no hay cita bíblica que diga que fue el Papa Francisco que ustedes tienen. Está bien, no la hay. No la busque porque no la va a encontrar. Pero yo le voy a mostrar hoy con la Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguiente, donde sí dejó a una persona, donde sí dejó a un jefe dentro de la iglesia, donde sí dejó a un apóstol encargado de la iglesia, encargado de apacentar a las ovejas y encargado de apacentar a los corderos. Y esa persona es Pedro. Yo se lo voy a mostrar hoy con la Biblia, para que cuando un hermanito evangeliquito venga a meterte piojitos en tu cabecita, lo saques y lo botes con mucho respeto y no le creas. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguiente. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. ¿Con quién estaba Pedro? Con los discípulos. Vamos a ver el ambiente donde se encontraba Pedro, donde se encontraba Simón. Oigan,
Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron aquella noche y no pescaron nada. Se fueron a pescar Pedro, Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Estaba con los discípulos de Cristo, con varios de los discípulos de Cristo. Escuchen. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalarla por tantos pescados. Óigame, óigame. Estaban pescando, no sacaron nada. Sin Cristo no se saca nada. Sin Cristo en nuestra vida es vacía. Podemos pasar toda la vida como Simón, como los apóstoles. Sin Cristo, nada. Cuando llegó Cristo le dice, echen la red. Con Cristo hay pescados. Con Cristo en la evangelización hay frutos. Con Cristo de nuestro lado, con la oración, verán ustedes cómo tu familia se transforma, cómo su familia se cambia. Cómo habrán milagros. Sin Cristo, usted puede echar la red donde sea. Usted puede predicar donde sea. Pero sin oración, sin testimonio, sin la palabra de Dios, puede hablar de lo que sea. Pero si no habla de Cristo, perdió el tiempo. Cuando usted habla de Cristo y habla y anda con Cristo, es diferente. Oigan. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, ese es el Señor. ¿Quién fue el que reconoció a Cristo? El discípulo amado. Cuando ustedes y yo amemos realmente a Jesús, podremos reconocerlo y saber que la evangelización es de Dios y la podemos llevar. Oigan, tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros dos discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Pedro estaba sin ropa, se la amarró a la cintura y se lanzó al agua a encontrarse con el Señor. Los otros después llegaron con los peces. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, arrastró a la orilla la red repleta de pescados grandes. Con Cristo la pesca es grande. Con Cristo la pesca es milagrosa. Cuando usted vaya a predicar, cuando usted vaya a enseñar, cuando usted le vaya a hablar de la gente de Dios, primero ve al Santísimo, comunícate con Cristo y coloca a la gente delante de Dios. Primero de rodillas delante de Dios para permanecer de pie delante de los hombres. Oigan, era en la red. Luego le dijo, vengan a almorzar. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién era porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Ahora sí, oído al tambor. Presten atención. Escuchen cuál es el poder que Cristo le dio a Pedro y que hoy día lo mantiene el Papa Francisco. Que los hermanos evangélicos dicen, no existe la palabra papa en la iglesia. Está bien, no lo llame papa entonces, llámelo pastor. Porque el pastor es el que apacienta. ¿Quién es el sumo pastor? Cristo. ¿Y quién está en representación de Cristo? El Papa. ¿Y cuál Papa es? ¿El que Jesús dejó? Vamos a ver a quién Jesús dejó encargado de la iglesia después de resucitado. ¿A quién le dio la potestad de atar y de desatar? ¿A quién le dio la autoridad? ¿A quién le dio las llaves? Vamos a verlo. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Oiga. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿cuántos apóstoles habían? Varios. Por eso quise comenzar desde el inicio para que ustedes se dieran cuenta que sí habían varios apóstoles. Estaba Simón Pedro, estaba Natanael, estaba Tomás, estaban los hijos de Zebedeo y otros más de los discípulos. Después de cenar, habló con Pedro un diálogo de tú a tú, no con los otros, con uno que se llamaba Pedro. Escuche. Simón, hijo de Juan, le hizo una pregunta. ¿Me amas más que estos?
hizo una pregunta cerrada. ¿Quiénes son estos? Los que estaban con Jesús, los discípulos. ¿Quiénes son estos? Las personas que compartieron con Cristo, los apóstoles. Cuando Jesús le hace la primera pregunta a Pedro y se la va a hacer por 3 veces, se la hace de forma cerrada. Le dice, ¿me amas más que estos? Estos representan a los que estaban con él, a los apóstoles. Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro le dijo, claro que sí. Ahora escuchen la orden que Jesús le dio sobre estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, el círculo, los más cercanos, los 12, los que acompañaban a Jesús. Le dio una orden, le dio una primacía, le dio una autoridad. Y es la autoridad que Cristo le dejó al sumo pontífice, al Papa. Le dijo, entonces él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Estos que están aquí son mis corderos. Y usted, Pedro, va a ser el encargado de apacentarlos. En español significa que Pedro tiene autoridad sobre los corderos. ¿Y cuáles son los corderos? Estos, los que acompañaron a Cristo, los que llamamos apóstoles. Por eso es que el Papa tiene autoridad sobre los cardenales, sobre los obispos, y es el encargado de apacentarlos. Y si algún cardenal o algún obispo se rebela, pues se hace un rebelde. ¿Y por eso el Papa deja de ser Papa? No. Que él se haya rebelado como Judas, eso ya es problema de él. Pero Pedro tiene autoridad sobre los corderos. Sí, Cristo dejó a un pastor para los corderos y se llamó Pedro. Que los hermanos evangélicos digan, no existe la palabra papa en la Biblia, está bien. Pero sí existe un poder que Cristo le dejó a Pedro de apacentar. Y ese poder lo tiene el pastor. Y el pastor nuestro es Francisco. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo ser evangélico que ser católico? Ellos se llaman pastores, pero no tienen quien los apaciente. Dicen, nosotros somos los pastores, verdadero, falso. Ellos mismos se apacientan, no tienen una sucesión de los apóstoles, no vienen de Pedro. Y por eso se autonombra cualquier persona pastor, a veces sin estudiar, sin prepararse. Nosotros no podemos hacer y aceptar esto como católicos. Cristo dejó a alguien que nos apaciente y es al Papa Francisco. Segunda pregunta. Por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan. La primera pregunta fue, ¿me amas más que estos? Ahora fíjense que Jesús no cierra el compás, sino que lo abre de forma general y le dice, ¿me amas? La primera fue, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Ahora le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Se dan cuenta que ya no pregunta que estos? Abre la oportunidad para muchísimas otras personas. Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora escuchen la segunda función que Cristo le dio a Pedro. Primera, apacentar los corderos. ¿Cuáles son los corderos? Estos, los que estaban cerca de él. La segunda, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le contestó, pastorea mis ovejas. Pedro tiene corderos y son los apóstoles, pero también Pedro tiene la autoridad de apacentar las ovejas. ¿Y cuáles son las ovejas? Todo el rebaño de Dios. ¿Cuáles son las ovejas? Ustedes y yo. Que en la palabra de Dios, diga un evangélico, no aparece la palabra papa, está bien. Pero la autoridad que Cristo le dejó a Pedro sí está. Y es la autoridad que el pastor nuestro, el Papa Francisco, asume y realiza. ¿Y cuál es? Apacentar las ovejas. Por eso es que usted puede ver que el Papa Francisco le habla a todos en general.
les predica a los cardenales, a los obispos, y les predica a las ovejas, a todos los laicos, a todas las personas. Porque Cristo dejó esa autoridad. Que los hermanitos evangeliquitos no quieran aceptarla, que ellos no quieran asumirla y que se hayan retirado, eso ya es cuestión de ella. Yo se los estoy mostrando. San Juan capítulo 21, versículo 15 y siguiente. Primera pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Usted puede leer el versículo 1 de San Juan 20 y se da cuenta quiénes son los apóstoles. Luego le dice, apacienta mis corderos. A ellos los llama corderos. Segunda, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le da el segundo poder, apacienta mis ovejas. A nosotros nos llama ovejas. Y esa autoridad la tiene el Papa Francisco. Escuchen, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Primero fue, ¿me amas más que esto? Segunda, ¿me amas? Tercera, ¿me quieres? Oiga, Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya en la tercera pregunta, no le preguntó si lo amaba y no le preguntó más que esto. Le preguntó, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes. Y Jesús le contestó, apacienta mis ovejas. El poder de apacentar se lo dio y abrió el campo a toda la humanidad, a todas las personas. Tres poderes le ha dado Cristo a Pedro. Apacentar sus corderos, apacentar sus ovejas y apacentar a toda la humanidad. El compás abierto para todos. Cuando un hermano evangélico dice Pedro no tiene la autoridad, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que sí tiene autoridad. Busquemos, por ejemplo, otros textos bíblicos que nos pueden ayudar. Cuando Jesús le da la autoridad a Pedro, cuando Jesús le da la oportunidad a Pedro de estar por encima de los apóstoles, no mandando, sino le da un recado. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 31, para que ustedes se den cuenta de que Cristo sí ora por Pedro, y si hay en la iglesia un pastor, si hay en la iglesia un vicario, si hay en la iglesia a alguien encargado que Cristo dejó por su iglesia. Oigan, Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribarlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, Simón, Lucas 22, 31. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, para cribarlos como el trigo, para moverlos a todos. Y dice Jesús, pero yo he rogado por ti. ¿Por qué no rogó por todos? Porque Cristo tiene a un representante que es a Pedro. Tiene a un pastor que es a Pedro. Tiene a un embajador que es a Pedro. Y ese Pedro es lo que nosotros llamamos papa, pastor. Es el que dirige la iglesia. Los protestantes no tienen un pastor que dirige la iglesia. Ellos se autonombran pastores y dicen eso del Papa. Y ustedes pueden ver los ataques que le hacen al Papa. Le dicen el Papa es el anticristo, el Papa es la bestia, yo no sé qué, la Babilonia, yo no sé qué. Sí, acuérdese que Jesús dijo que el diablo quería zarandearlo. Y toda persona que se quiera meter con los apóstoles es discípulo del diablo. Y cuando usted oiga a un protestante diciendo el Papa la bestia, el Papa yo no sé qué, tenga cuidado, ese es un embajador y trabajador del diablo. Porque el Cristo no pensó eso de Pedro. Y Cristo escogió a Pedro, lo llamó porque él quiso y lo puso como representante de la iglesia. Y le dijo, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. ¿Me amas? Más que esto, apacienta a mis corderos. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me quieres? Cuida de mis ovejas. Le está dando esta triple autoridad
a Pedro para que él la dirige, para que él la lleve. Y toda persona que se coloque en contra, es lo que dice Lucas 22:31, el diablo quiere zarandear y ha zarandeado a muchos católicos enseñándole que el Papa es la bestia. Mentira, falso. Enseñándole que el Papa es el anticristo. Mentira, falso. Eso es un engaño. Por el contrario, la palabra de Dios muestra que Pedro es el pastor, que Pedro es el jefe de la iglesia que Cristo dejó. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 19. Vamos a leerlo del 18, cuando Cristo funda su iglesia. ¿A quién deja encargado? ¿A quién deja como pastor? ¿A quién deja como guía? ¿A quién deja como jefe? Oigan, Mateo 16, 18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Cristo fundó su iglesia en la persona de Pedro. ¿Cómo podemos descubrir la iglesia auténtica de Cristo hoy día? Donde esté Pedro, donde esté el que apacienta, donde esté el pastor, donde esté el jefe, donde esté el Papa. Y la única iglesia que tiene el Papa ha sido la iglesia católica. Más de 266 papas, desde Pedro hasta el actual Francisco. Los pastores no tienen papa, los pastores no tienen jefe, y por eso se meten de esa manera en contra del Papa, porque quieren afear la imagen de Pedro. Quitando el jefe, se cae la iglesia, y atacan a la iglesia, y han querido destruirla por 100 años y todavía no han podido. Porque Cristo le dijo, escuchen, Mateo 16, 19, oigan, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿A quién le dio la llave del reino de los cielos? A Pedro. Por eso es que usted puede ver que al lado del Papa, en su escudo, en su firma, en sus escritos, hay una llave que representa la autoridad del cielo. ¿Y para qué Dios le dio la autoridad al Papa? A Pedro, escuchen. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. En español significa que lo que Pedro diga, eso lo reafirma Dios. Que lo que Pedro diga, eso lo confirma Dios. Que si algún evangélico se mete con Pedro, se la ve con Cristo directamente. Que si algún evangélico protestante o inclusive hermano que sea de la descendencia apostólica cardenal quiera estar en contra, sépalo bien que el que tiene la llave es Pedro, no otra persona. De ahí la diferencia entre ser católico y ser protestante. ¿Cuál? Que ustedes y yo tenemos una descendencia de los apóstoles. Y Cristo dejó un pastor. ¿Y cómo podemos reconocer cuál es la iglesia de Cristo? Donde haya un pastor que apaciente a los corderos, las ovejas y a todo el pueblo santo de Dios. Y la única iglesia que tiene ese pastor es la iglesia católica. Y la representa a través del Papa Francisco. Muere el Papa Francisco, viene otro Papa, como anteriormente ha sucedido. Y la iglesia de Cristo continúa. Por eso en este día elevemos una oración por nuestro Papa Francisco, que ha sido muy atacado, de manera especial por algunos cardenales, obispos, quienes quieren contradecir la doctrina que está enseñando. Pero también oremos por los hermanos protestantes, queridos hermanos, que no solamente quieren afear la imagen, que quieren hacerlo ver como el anticristo, que quieren hacerlo ver como la bestia, y no hay cita bíblica que diga que Pedro sea la bestia o el anticristo. El anticristo es aquel que se salió de la iglesia de Cristo. Los evangélicos son los anticristos porque se salieron de la iglesia de Jesucristo. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición de Dios Todopoderoso. No se les olvide, hoy domingo, día del Señor, participar de la Santa Misa. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.